Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Katia Espinosa, soy gerente de franquicia. Muchas gracias a todos por estar en nuestra ponencia, en simposio. Gracias por contar a todos con su valiosa participación y también a la organización SIDA Chile por organizar este impecable evento. El día de hoy tengo el gusto de presentar a dos ponentes muy importantes, el doctor Ezequiel Córdoba, médico especialista en enfermedades infecciosas y farmacología clínica, médico del Hospital Cosme Argerich y Fundación IDEA, Buenos Aires, Argentina. Él es investigador clínico de los estudios Atlas, Atlas 2M y Volition y miembro de la Comisión de VIH e ITS de la Sociedad Argentina de Infectología, SADI. Y al licenciado Marcelo Villagra, enfermero del área de investigación de la Fundación IDEA, enfermero a cargo de las aplicaciones de los ensayos clínicos Atlas, Atlas y 2M para nuestro simposio de terapia de larga acción, evidencia y enfoques clínicos, prácticos, perdón. Así es que ahí dejo al doctor para que pueda empezar. Así que muchísimas gracias por invitarme a participar de esto. Y un poco como dijeron recién, la idea es presentar un poco lo que es la terapia de larga acción o acción prolongada en VIH, los que son la evidencia y los enfoques prácticos. Estos son mis conflictos de interés. Y un poco, para empezar, y a modo de recordatorio, esto seguramente lo fueron viendo a lo largo del evento, pero quiero hacer un hincapié en algunas cuestiones de lo que son los objetivos de UNUCIDA para el año 2025, que hace un tiempo atrás parecía que faltaba un montón de tiempo y ya lo tenemos, como se dice, a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cuáles son estos objetivos? El primero es que el 95% de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico. Para eso es muy importante lo que es el testeo, que de estas personas el 95% estén bajo tratamiento. Para eso es muy importante lo que es la vinculación con el sistema de salud, y que de las 95% de las personas que estén bajo tratamiento consigan o alcancen la supresión virológica. Para esto tenemos hoy en día tratamientos antirretrovirales de 2 o 3 drogas que vienen en un solo comprimido con una altísima eficacia, más del 90% por intención de tratamiento, ensayos clínicos, muy buena tolerancia, bajas toxicidades, muy bajas interacciones medicamentosas. Pero lo que quiero hacer hincapié no está entre estos 3 objetivos, sino lo que se llama el cuarto objetivo, que el cuarto objetivo es garantizar el bienestar a largo plazo de las personas del VIH. Para eso tenemos que abordar multimorbilidad, calidad de vida, estigma y discriminación. Y hay algo que afecta la calidad de vida de nuestros pacientes, que por ahí uno pasa por el alto en la consulta, que es la toma diaria de medicación. Dijimos recién que los tratamientos actuales son muy eficaces, muy bien tolerados, pero no dejan de tener que tomarse una vez por día. Para la mayoría de las personas esto no es un problema, pero para algunas, y si uno un poco hace un interrogatorio en la consulta, puede ser para muchas, la toma diaria le puede conllevar a algunas cuestiones que les afectan la calidad de vida. ¿Qué es eso? El develamiento del miedo, el develamiento del diagnóstico, en el sentido que personas descubran que tienen VIH por el hecho de tomar medicación todos los días, la ansiedad, la adherencia, por el hecho de estar muy preocupados por no olvidarse de tomar nunca la medicación, y también el desafío o el enfrentamiento diario de lo que es el diagnóstico del VIH por la toma de medicación. Para eso entonces se han diseñado, se han implementado lo que son los tratamientos antirretrovirales de acción prolongada. Acción prolongada, que significa espaciar o dosificar una dosificación mucho más espaciada que el tratamiento bioral diario. Actualmente, en muchos países del mundo, incluyendo Chile desde el año pasado, Argentina desde el principio de este año, contamos con el único esquema actualmente completo de acción prolongada, que es la utilización de cabotegravir más rilpivirina, cabotegravir inhibidor de interasa, rilpivirina no nucleosídico, de acción prolongada, para personas, esto está sacado del prospecto de ustedes de Chile, para personas con carga viral suprimida, con un tratamiento antirretroviral estable, sin fallo biológico previo y sin mutaciones para nucleósidos e inhibidores de interasa. Otra cosa importante, que esto puede diferir del país que estemos. En este caso, en Chile, la aplicación se puede dar una vez por mes o cada 2 meses. Y lo que es dosificación inicial oral, que ahora vamos a ir viendo, es opcional acá en Chile. Entonces, podemos hacer que estos 365 tomas diarias o 365 momentos o desafíos para las personas pasen a ser, en el caso que lo demos 2 veces por mes, una vez cada 2 meses, perdón, pasa a ser 6 momentos al año.
¿De dónde sale la información de la aprobación de cabotegravir más rilpivirina de acción prolongada? Sale de un amplio portfolio de ensayos clínicos, fase 1, posteriormente fase 2, fase 3 y fase 3B. Y se lo ha estudiado en diferentes escenarios. En este caso tenemos el estudio FLAIR. El estudio FLAIR evaluó la acción, la eficacia y la seguridad de cabotegravir más rilpivirina luego de un breve tratamiento oral diario. En este caso, entonces, en este estudio eran pacientes naïve que, en el caso de participar del protocolo, recibían Trumec, Lantolutravir, Amivacavir, la amibudina, y a la semana 20, ya estando indetectables, los randomizaba a continuar con el mismo esquema o a realizar un oral Lidim o una dosificación oral diaria inicial por un mes con cabotegravir más rilpivirina en forma oral y al mes empezar con cabotegravir más rilpivirina una vez por mes. ¿Qué se vio al cabo de 48 semanas? Se vio no inferioridad del esquema de larga duración contra la oral diaria y vimos también lo que es carga viral mayor a 50 copias. A semana 48 vemos que tampoco hubo diferencias. También se evaluó la acción prolongada con un tratamiento oral estable. En este caso fue el estudio Atlas. El estudio Atlas eran personas viviendo con VIH con un tratamiento estable, ya sea no nucleócidos, inhibidor de proteasa o inhibidor de interasa. Entonces, aquellos que participaban se los randomizaba a continuar con el mismo esquema o a recibir este oral lead-in por un mes y al mes empezar con inyecciones mensuales de cabotegravir más rilpivirina. ¿Qué se vio entonces al cabo de 48 semanas? Nuevamente, no inferioridad por carga viral mayor a 50 copias. Vemos que bajos porcentajes de carga virales detectables a semana 48, menos del 2%, y lo que es carga viral suprimida, mayor al 90% para ambas ramas. Después fueron un poquito más allá, empezaron a querer evaluar si la aplicación cada 2 meses es igual de efectiva cada una vez por mes, porque una vez por mes muchas veces pasa rápido, entonces 2 meses es mucho más práctico para los pacientes y también un poco también más práctico para el sistema de salud. Entonces en este caso fue el estudio ATLAS-2M, que eran personas que tenían con carga viral suprimida y un esquema basado en no nucleócidos, inhibidor de proteasa o inhibidores de interasa, o también se permitía el ingreso de aquellos que venían participando del estudio Atlas, que venían recibiendo una vez por mes. Entonces, a estos participantes se los randomizaba a continuar con una vez por mes en aquellos que venían del Atlas, a aquellos que venían con tratamiento oral diario, a hacer el oral lead-in y una vez por mes después, o a recibir una vez cada 2 meses. ¿Qué pasó? Entonces, en este estudio, el Atlas 2M, se vio que a semana 48 se vio nuevamente no inferioridad de la posología cada 2 meses versus una vez por mes, lo mismo en carga viral suprimida. Y este estudio llegó hasta 152 semanas, que son prácticamente 3 años, y vemos nuevamente que se sigue manteniendo la no inferioridad por carga viral mayor a 50 copias, y lo mismo lo que es carga viral suprimida a la semana 152. Hasta ahora vimos que en todos estos ensayos clínicos, FLAIR, Atlas y ATA2M, se usó lo que se llama dosificación oral inicial. Y esto se usó por protocolo porque es como una medicación de acción prolongada, como permanece, tiene una amplia vida media, permanece en sangre o en plasma semanas. En el caso de que haya una toxicidad de algo, sería bueno saberlo primero con la medicación oral y en todo caso, si hay una toxicidad, no recibir el inyectable. Pero como se vio que había buena seguridad, se planteó esto, si era necesario o no. Entonces, para plantearnos esto, saber si es necesario o no, tenemos que evaluar 3 factores. Por un lado, la eficacia, si es lo mismo recibir oralidina o no al cabo de 48 o 96 semanas. La farmacocinética, es decir, los niveles plasmáticos. Y la seguridad, que les comentaba recién. Entonces, en cuanto a la eficacia, vemos acá, en este gráfico, esto está sacado del estudio FLAIR, en aquellos pacientes que les comenté que seguían con la medicación oral diaria, a la semana 100 se los randomizaba a recibir cabotegravir ripivirina una vez por mes, pero con oralidin o sin oralidin. Y vemos que al cabo de 48 semanas no hubo diferencias significativas entre aquellos pacientes que no recibían oralidin en comparación entre aquellos que sí lo recibieron. En cuanto a lo que es farmacocinética o niveles plasmáticos, vemos que tampoco hubo ninguna diferencia entre aquellos que recibieron oralidin o recibieron inyecciones directamente. Esto es cabotegravir. A la semana 1 vemos que no hay diferencia, semana 4 tampoco hay diferencia, y lo mismo sucedió con ripivirina, no hubo diferencias para la semana 1 o a la semana 4. Por lo tanto, no hubo diferencias en eficacia, no hubo diferencias en lo que es concentraciones plasmáticas. Y en cuanto a la seguridad, tanto en el estudio Atlas, FLAIR y ATA2M, ningún participante tuvo que ser discontinuado por ninguna toxicidad relacionada a ripivirina o cabotegravir en este mes de oral lead-in. Por lo tanto,
decimos que no haría falta, por cuestiones de seguridad, utilizar el oral leading. Por lo tanto, a partir de toda esta información es que en la mayoría de los países es opcional. Tomando un poco entonces todos los datos que fueron dando los ensayos clínicos anteriores, se diseñó el estudio SOLAR, que tiene algunas características específicas. El primero es que fue el primer estudio que evaluó cada 2 meses versus Bioral, en este caso Victravir TAF FTC. Anteriormente dijimos que cada 2 meses se había comparado contra una vez por mes, pero se había comparado cada 2 meses. Entonces el estudio SOLAR fue el primero que comparó cada 2 meses versus tratamiento por Bioral, que en este caso fue VICTAF FTC. Por otro lado también, este fue el primer estudio que el oral leading fue opcional, es decir, fue a decisión entre el participante y el médico tratante del paciente. Y por otro lado, otra cosa importante es que este estudio evaluó los desafíos psicosociales que le conllevaba al participante de este protocolo la medicación bioral diaria. Que se vio al cabo de 48 semanas, o en este caso mes 12, se vio de vuelta, no inferioridad con alta tasa de supresión virológica a semana 48, nuevamente, y bajas tasas de carga viral mayor a 50 copias a semana 48. Perdón, una cosa importante, no hubo diferencias en la respuesta virológica entre aquellos que habían decidido recibir oral leading o inyecciones directamente. Entonces, si uno vuelve a revisar el prospecto, a mí me gusta ver, siempre la evidencia sale de ensayos clínicos, entonces cuando uno ve un prospecto, eso lo puede, digamos, traducir por ensayos clínicos. Entonces, en lo que es la indicación de eficacia en pacientes con carga viral suprimida, esta información los da, como dijimos antes, el estudio FLAIR, el estudio Atlas, Atlas-M y el estudio SOLAR. La aplicación una vez por mes o cada 2 meses, lo que se vio en la fase de extensión del Atlas, del FLAIR, el Atlas, el Atlas y Atlas-2M y SOLAR cada 2 meses. Y la dosificación oral inicial opcional, lo que vimos del estudio FLAIR, el SOLAR, y lo que era seguridad, todos los ensayos clínicos, porque dijimos que aquellos que habían recibido oral leading, ninguno tuvo que ser discontinuado por toxicidades. Entonces, si uno hace una especie de foto de todos los ensayos clínicos pivotales y de fase 3B de cabotegravir más ripivirina, SOLAR, ATA2M, ATA2M cada 8 y cada 4, Atlas y FLAIR, vemos que la eficacia virológica, como dijimos la semana 48, rondaba el 90%. Y si la comparamos con todas las ramas de bioral de diferentes ensayos clínicos pivotales de switch, es decir, de cambio de tratamiento con carga viral suprimida, vemos que, si bien no se puede hacer una comparación directa porque no son estudios head-to-head, vemos que todas rondan el 90%. Lo mismo cuando comparamos carga viral mayor a 50 copias, a semana 48, vemos que no hay diferencias significativas, por lo menos no es head-to-head, como dije recién, pero no hay diferencias significativas a una simple vista entre los ensayos clínicos de cabotegravir más ripivirina en comparación con ramas de bioral de diferentes ensayos clínicos pivotales. Ningún esquema está exento de fallo virológico, todas pueden potencialmente tener fallo virológico, y acá lo que se hizo fue tomar en conjunto todos los datos del Atlas hasta la semana 96, FLAIR a 124 y ATA2M hasta la semana 152, entonces sumando todos estos participantes son 1.651 participantes, de los cuales tan solo 23 tuvieron un fallo virológico confirmado por protocolo, es decir, 2 cargas virales mayores a 200 copias. Esto corresponde entonces a 1.4% de todos los participantes y a un 0.54 por cada 100 personas año. Una cosa importante es que ninguno de los fracasos virológicos fue asociado a inyecciones perdidas o fuera de ventana, algo que el país se temía, qué pasaba si el participante o el paciente venía por fuera del momento que tenía que aplicarse. Y otra cosa importante también es que todos los participantes conservaron alguna opción viral activa. Como se vio que no había con tratamiento por viral, ¿cuál era la principal cuestión del fallo virológico? La adherencia. En este caso vimos que la cuestión de la adherencia no estaba a las visitas, no estaba relacionado con fallo virológico. Entonces lo que hicieron fue tomar a todos los fallos virológicos y todos los participantes de los ensayos clínicos, hicieron un análisis multivariado para encontrar factores de riesgo asociados con fallo virológico. Y en este entonces se encontraron 3 factores de riesgo: mutaciones archivadas para ripivirina, un subtipo A6A1 que principalmente está relacionado con personas que viven en lo que es la ex Unión Soviética, y un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, obesidad. Pero no todos tienen el mismo peso. Si vemos acá, cuando no hay ningún factor de riesgo de estos 3 que dijimos anteriormente, la posibilidad de fracaso virológico de acuerdo a los ensayos clínicos fue del 0.4%.
Cuando tenemos una obesidad, índice de masa corporal mayor a 30, vemos que es prácticamente lo mismo, 0,5%. Cuando tenemos alguno de los 3 factores de riesgo que dijimos antes, mutaciones archivadas para ripivirina, obesidad o el subtipo A6A1, vemos que es 2%, pero cuando tenemos 2 o más factores de riesgo juntos, acá sí ya nos vamos a un 19% de posibilidad de fracaso virológico. Una cosa importante que esto de 2 o más factores de riesgo en los ensayos clínicos por lo menos fue muy bajo, alrededor del 4%. Otra cosa importante que se vio en los ensayos clínicos fue que los blips, esa carga viral detectable en baja cuantía entre 2 cargas virales indetectables, no se asoció con fracaso virológico. Acá vemos el FLAIR, vemos el ATA2M y vemos que entre lo que es ramas de vida orales y cada 4 y cada 8 semanas vemos que primero que los blips fueron muy poco frecuentes y después vemos que aquellos que tuvieron blips no tuvieron mayor probabilidad de tener fracaso virológico posteriormente. Y un poco para ver lo anterior, les voy a comentar algo del estudio CARES. El estudio CARES se presentó recientemente en la conferencia CROI 2024 y tiene algunas particularidades. Primero que fue realizado en África. Todo el estudio fue realizado en África, a diferencia de los ensayos clínicos anteriores que habían sido realizados principalmente en países como europeos, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos. ¿Qué característica le da esto que haya sido realizado en África? Primero, que son personas que estuvieron muy expuestas a neonucleósidos. Segundo, que las cargas virales no se hacen tan frecuentes. Entonces, en este estudio clínico se aceptaron personas de mayor a 18 años que estuvieran recibiendo un tratamiento estable basado en nevirapina, dolutegravir o efavirenz, carga viral suprimida y sin historia de fallo previo y sin historia de infección con hepatitis B. Y tiene algunas cosas interesantes desde el punto de vista de lo que es características basales. Primero, que incluyeron un 50% de personas de sexo femenino, algo que no se ve habitualmente en ensayos clínicos. Normalmente en ensayos clínicos ronda el 20, 30% como mucho. Acá 50%, lo cual nos da mucha información en este grupo de este sexo. Índice de masa corporal mayor a 30, un 20%, lo cual también bastante elevado. Exposición previa a neonucleósidos, más del 70% habían estado expuestos a estas drogas. Subtipo A1, que dijimos que era un factor de riesgo para fracaso biológico, 50% de ambas ramas tenía este subtipo, y también se encontraron en forma retrospectiva, analizando análisis de DNA proviral, se encontraron mutaciones para la ripivirina, 12%, de alto nivel a ripivirina, 8%, mutaciones para cabotegravir, 15%, y de alto nivel del 10%. Eran personas que no habían tenido fracaso biológico, pero en el DNA proviral se encontraron estas mutaciones. ¿Qué pasó al cabo de 48 semanas? Nuevamente, no inferioridad, alta tasa de supresión virológica, 96% y 97% para ambas ramas, y bajas tasas de carga viral mayor a 50 copias y muy bajas tasas de fracaso virológico menor al 1%, como vimos anteriormente, que es igual a los ensayos clínicos pivotales. En cuanto a la seguridad y tolerancia, con este tipo de tratamiento, los infectólogos vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a que hay dos tipos de toxicidades e intolerancias. Por un lado, están las tolerancias o toxicidades generales de cualquier medicamento, y en este caso específico, como son inyectables, las relacionadas al sitio de inyección. En cuanto a las toxicidades generales, vemos que agrupando ATA2M y la rama de inyectable cada 2 meses del Solar, vemos que no hay diferencias significativas en cuanto al nivel de toxicidad y discontinuaciones por efectos adversos en comparación, en este caso, al tratamiento diario con Vectravir FTC TAF. Y en cuanto a lo que es inyectables, las reacciones en el sitio de inyección obviamente se reportan. ¿Por qué? Porque sin inyección hay sensibilidad y si nadie las reportaría es porque no tendrían sensibilidad en el glúteo, básicamente. Se reportan, obviamente. En los ensayos clínicos se reportó en un 77%. La gran mayoría fue el dolor en el sitio de inyección, pero el 98% de las veces fueron leves a moderadas, fueron disminuyendo en el tiempo. La mediana duración era de 3 días, o sea, desde el día de aplicación, 2-3 días, que esto va disminuyendo a lo largo de estos días. Y menos del 2% motivó la discontinuación por estas reacciones en el sitio de inyección. ¿Qué pasó en el estudio Solar? Que el estudio Solar fue un poquito más reciente. Se replicó exactamente lo mismo. Reacciones en el sitio de disección leves a moderadas, 98%, mediana de 3 días de duración, 2% de discontinuaciones por reacciones en el sitio de disección. Y esto gráfica es para mostrarle, como decía antes, que iba disminuyendo en el tiempo. Esto es ATA2M, primeras inyecciones, 152 semanas. Vemos cómo
hubo mayor reporte en las primeras semanas, las primeras aplicaciones, y vemos esto cómo va disminuyendo a lo largo que pasa el tiempo de aplicaciones. Vamos a pasar ahora a lo que son estudios de vida real, porque los ensayos clínicos son todos muy lindos, yo hago ensayos clínicos, me encantan, pero están en un contexto, como se llaman, ensayos clínicos controlados, ¿está bien? Pero en la vida real pasan otras cosas. ¿Qué otras cosas pasan? En general está menos controlado, la población que recibe los tratamientos no está tan controlada, es más parecido a la vida real, los tratamientos, las consultas médicas no son de protocolo, sino son vida real. Entonces, si bien pueden tener algunos sesgos, nos da información importante de lo que es la eficacia y la seguridad ya en un contexto más de vida real. Entonces, hasta el momento, más de 11.000 personas han recibido cabotegravir más rilpivirina de acción prolongada, y en contexto de vida real o cohortes de vida real, más de 8.000 personas. Desde el punto de vista de características basales, nos aportan un poco más de datos de lo que es que los ensayos clínicos pivotales. Por un lado, vemos que hay una gran participación de estos estudios de cohorte de vida real de personas de mayor a 50 años, 39%, lo cual es bastante importante porque no son personas que se suelen incluir en ensayos clínicos. Lo mismo raza no negra, 50%, sexo femenino, 18%. La mediana de duración de estas cohortes de vida real de tratamiento previo fue de 2.3 años hasta 10 años, que es un montón de tratamiento previo. Los tratamientos previos estaban basados en inhibidores de interasa en un 50%, Vectravir 36, 21 Dolutegravir y 43% otros tratamientos. Vamos a repasar algunos ensayos clínicos de vida real. El estudio Carlos, realizado en Alemania, son datos de acá a 6 meses. Vemos altas tasas de eficacia virológica a la semana 48, a mes 6, perdón, 90%, bajas tasas de carga viral detectable y muy bajas tasas de fallo biológico, 0,5% en este estudio alemán de vida real. El estudio OPERA, que es un estudio realizado en una cohorte americana de Estados Unidos, también nuevamente 95% de eficacia virológica a semana 48 en comparación al tratamiento por vía oral, que fue 91%, y vemos que fallo virológico 2% para la rama de cabotegravir rilpivirina en comparación al tratamiento oral, que fue del 3%. Y en Australia se realizó un estudio, que es muy interesante, el estudio SHAPS, que incluía personas con necesidades médicas complejas, vulnerabilidad social e historia de no adherencia. Entonces, en esta población, que es población de difícil tratamiento, al cabo de 48 semanas, 98% de eficacia, definida como carga viral menor a 40 copias, y no hubo fallos virológicos en esta cohorte de vida real. Entonces, cada vez hay más datos de vida real, a medida que se va usando más, cada vez hay más datos de vida real. Dijimos Opera, Carlos, Opera Estados Unidos, Carlos Alemania, Villan Estados Unidos, Combine Europa, Ward 86, que es un centro de atención de pacientes con VIH en San Francisco, que incluye también pacientes de difícil tratamiento, y la cohorte SHAPS australiana. Vemos en todas ellas altas tasas de eficacia virológica, y vemos en todas ellas bajas tasas de fracaso virológico, muy parecido a lo que vimos con los ensayos clínicos pivotales. En Necroid se presentaron nuevos datos de nuevas cohortes y vemos que también nuevamente todas tienen altas tasas de supresión virológica de acuerdo, digamos, al tiempo de seguimiento, pero todas tuvieron alta tasa de supresión virológica con bajas tasas de fracaso virológico. En cuanto a la tolerancia en vida real, una cosa es ensayos clínicos, en la vida real, hoy los enfermeros pueden no estar tan entrenados como en un protocolo. Bueno, ¿qué pasó? Vemos acá diferentes cohortes. Discontinuación por eventos adversos en general, vemos que son muy bajos, rondando el 2% o menos o un poquito más. Y vemos que discontinuación por eventos adversos relacionados al sitio de inyección, todos muy bajos, van del 0,5% hasta el 3,8% en la cohorte WAR, pero dijimos que eran personas de difícil tratamiento. Como vemos, son de números similares a los que vimos en los ensayos pivotales. En cuanto a la aceptabilidad de las inyecciones, se las hace mediante encuestas luego de una inyección, qué tan aceptable es el dolor o las reacciones en el sitio de aplicación. Entonces, en la cohorte Carlos vemos acá que la inyección basal fue muy aceptada, totalmente aceptadas 1, totalmente inaceptable el 5, vemos que fue muy aceptada en la inyección 1 y esto se mantuvo hasta la inyección 3, que fue el mes 6. En la cohorte SHAPS, que dijimos que era esta cohorte de personas de difícil tratamiento, las inyecciones con respecto a lo que fue de dolor fue muy aceptada tanto en semana 8 como en semana 48. Esto se mantiene entonces a lo largo del tiempo. Y lo mismo la aceptabilidad de las reacciones en el sitio de aplicación.
también muy altas en semana 8 y en semana 48. En cuanto a la adherencia en la ventana de aplicación, en ensayos clínicos fue muy alta la adherencia. ¿Qué significa esto? La aplicación se tiene que dar un día al mes, o cada 2 meses un día, y la ventana es más o menos 7 días. En ensayos clínicos, obviamente, uno que participa, por lo menos en Argentina, tenemos que dar el transporte hasta el centro, o sea, ya hay muchos recordatorios, bueno, está todo muy organizado, pero en la vida real muchas veces no pasa eso. Entonces, ¿qué se vio en las cohortes de vida real que comentamos recién con respecto a la adherencia de aplicación? Vemos que también hubo muy alta adherencia a las ventanas de aplicación, tanto en la cohorte Carlos como en la Ópera, e incluso en la cohorte JABS, que era esta población de difícil tratamiento. ¿Qué pasa con los resultados informados por los participantes? Satisfacción y preferencia. Como les comentaba antes, cada vez más los ensayos clínicos preguntan, más allá de la eficacia biológica, las toxicidades evaluadas por los investigadores, cada vez más hay encuestas que le preguntan a los participantes qué tan bien se sienten o qué tan mal se sienten con las medicaciones, en este caso con medicaciones inyectables de acción prolongada. Entonces, en lo que son los desafíos psicosociales basales que les conllevaba la medicación por vía oral, vimos que el estudio SOLAR, 47% reportaba algún tipo de desafío, lo mismo que la cohorte Carlos de vida real. ¿Cuál es lo que más reportaba como desafío psicosocial del tratamiento oral diario basal? Lo que dijimos antes, miedo al develamiento, ansiedad de adherencia y recordatorio diario del VIH al tomar todos los días la medicación. En el estudio Carlos se preguntó también a los participantes por qué querían aplicarse antirretrovirales de acción prolongada. Y vemos que tan solo 10%, poco menos del 10%, fue por cuestiones de adherencia o por una necesidad médica, ya sea por un trastorno intestinal o un trastorno esofágico, y el 92% fue por deseo del paciente. Con esto que quiero mostrar, que seguramente la consulta van a ser muy pocos los casos que uno lo va a indicar por una cuestión médica, sino que la mayoría de los casos va a ser que el propio paciente nos pida que le pasemos a antirretrovirales de acción prolongada. En cuanto a los desafíos psicosociales basales que les comenté anteriormente, en el SOLAR vemos que a nivel basal al mes 12 bajaron estos desafíos psicosociales que le conllevaba la medicación oral diaria, mientras que aquellos participantes que continuaban con la medicación por vía oral, por el simple hecho de continuar con la medicación diaria, no hubo diferencias entre semanas entre basal y semana 12. En cuanto a la preferencia de tratamiento de la inyectable versus la vía oral, vemos que ensayos pivotales, SOLAR y ATA2M, al cabo de 12 meses y semana 48, los participantes tienen una amplia predilección por tratamiento de acción prolongada en comparación a continuar o a volver al tratamiento oral diario previo. ¿Qué se vio en el ensayo clínico Caricel, que fue un estudio de implementación, también muy altas tasas de predilección por la inyectable, y lo mismo en las cohortes de vida real, Carlos y Billón, más del 90% de predilección de la medicación antirretroviral e inyectable versus la oral. ¿Cuáles son los motivos por la predilección de tratamiento inyectable versus la vía oral? En el SOLAR no voy a leer de las 3 principales, no tengo que preocuparme tanto de acordarme de tomar la medicación todos los días. No es más conveniente recibir inyecciones cada 2 meses que tomar la medicación todos los días. Y la tercera más frecuente fue no tengo que llevar mis medicamentos con el VIH conmigo todos los días. Esto es algo que si uno empieza a preguntar un poquito más en la consulta, seguramente van a aparecer estas cuestiones. En cuanto a esta predilección a lo largo del tiempo, porque una persona puede preferir inyectable, pero lo recibe un año y después ya se puede cansar y querer recibir nuevamente medicación por vía oral. Vemos que a semana 48 del estudio Atlas, la predicción era 98% y el Atlas 2M a 152 semanas se persistía muy alta, 97%, y en cuanto a la aceptabilidad de las inyecciones a largo plazo, 3 años, vemos que se mantuvo muy aceptable durante todo este periodo de tiempo. En base a toda esta información que del reporte de pacientes, es que las guías de tratamiento, van incorporando un poquito esto. Si uno ve las guías, básicamente están enfocadas a lo que es eficacia, recomendaciones basadas en evidencia, pero de a poquito van incorporando un poco lo que es cuestiones de lo que es relacionado a calidad de vida de los pacientes. Entonces, por ejemplo, la guía americana de HHS recomienda cambiar a antirretrovirales de acción prolongada por el cansancio de pastillas, por estigma o por cuestiones de develamiento del diagnóstico. La guía europea dice que se puede utilizar para mejorar la calidad de vida,
el consenso argentino del tratamiento antirretroviral dice que se puede utilizar también para la mejora de la adherencia, la disminución de la presión psicológica y el estigma. Entonces, si uno quisiera un poco resumir todo lo que estuve hablando, a la hora de evaluar un paciente para el cambio de un tratamiento oral diario a uno de acción prolongada cada 2 meses, tenemos algunas consideraciones clínicas y algunas consideraciones de las personas que tenemos que tener en cuenta. Clínicas, carga viral suprimida, como dijimos antes, sin resistencia ni fallo previo a no nucleócidos o enterasa. No tiene que ver con infección con hepatitis B, porque ni la rilpivirina ni el cabotegravir tienen acción contra la hepatitis B. En el caso que no estén vacunados, no olvidarnos de vacunar. Evaluar las potenciales interacciones medicamentosas. En aquellos que tienen un índice más corporal mayor a 30, utilizar agujas más largas, que son de 50 milímetros o de 2 pulgadas, y esto tiene que ser reevaluado periódicamente. Y la persona no tiene que tener ni implantes ni rellenos glúteos. Consideraciones de la persona, obviamente el deseo de la persona de recibir acción prolongada, principalmente para lo que es potencial mejoría de calidad de vida, como dijimos antes. En algunos casos, indicaciones médicas, dificultad o posibilidad para la toma de tratamiento viral diario y la capacidad de cumplir la agenda de visitas de inyecciones. Entonces, como conclusiones, en los ensayos clínicos pivotales vimos que la eficacia de acción prolongada de cabotegravir más ripirina, ya sea una vez por mes o cada 2 meses, fue no inferior a un tratamiento oral diario. Hubo bajas tasas de fracaso biológico a largo plazo. Las inyecciones fueron bien toleradas, con pocos efectos adversos graves y un buen perfil de seguridad comparado al tratamiento oral diario. Y una alta predilección de las personas por un tratamiento inyectable en comparación a un tratamiento oral diario, incluyendo esquema de un solo comprimido por día basados en inhibidor de interasa. Si les tengo que resumir qué pasó en lo que es la vida real fue exactamente lo mismo que lo que se vio en ensayos clínicos. Bueno, eso fue todo y muchas gracias. Bueno, me toca a mí. Hola. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes. Estoy agradecido por la invitación. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la parte que me toca a mí, que es la enfermería. Yo lo que le puedo decir es que en todos estos años yo estoy encargado de la aplicación de estos inyectables de cabotegravir y rilpivirina desde el año 2019. Y hasta la actualidad lo que yo puedo decir es que los pacientes están muy conformes, se sienten menos cautivos de, como explicaba el doctor Corda, de su medicación oral, total aceptación con el inyectable, y yo les voy a mostrar mediante unas guías, puntos importantes, bueno, todos son importantes, de cómo, bueno, manejamos en cada visita la atención de los pacientes. Eh, Primero que nada, bueno, siempre tenemos en cuenta las condiciones de almacenamiento de ambos fármacos. El cabotegravir se maneja en temperatura ambiente y la ripivvirina se mantiene refrigerada. La ripivvirina, bueno, siempre tenemos en cuenta de que no tiene que llegar al congelamiento. Eh, una vez que cualquiera de los dos inyectables se prepara en la jeringa, está estable hasta 2 horas, y si no se utiliza dentro de esas 2 horas, se descarta el contenido y el material descartable. La rilpivirina, una vez que se sacó de su refrigerado, puede permanecer en el empaque hasta 6 horas. ¿Sí? Después, bueno, se verá qué destino se le da a esa medicación que no se utilizó. Antes de la aplicación de la rilpivirina hay que permitir que tome temperatura ambiente, aproximadamente 15 minutos. Esto es para que una vez que uno llega al procedimiento de la aplicación, no genere dolor, porque al estar fría generalmente produce dolor. Todo esto que yo comento, esto fue en todo el transcurso de estos años, y en cada visita con cada paciente en particular, cada uno manifestó cómo se sintió durante el procedimiento de aplicación y cómo fue posteriormente. En las consideraciones que tenemos para apoyar las expectativas del paciente, tenemos en cuenta que estos pacientes tienen mucha expectativa porque quieren liberarse de estar cautivos de la medicación oral.
Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que implementar técnicas para que el procedimiento sea lo más llevadero posible. Siempre, bueno, una modalidad que yo creo que todos los profesionales tenemos que tener es identificarnos al paciente y informarle el procedimiento que vamos a realizar. Y darle el tiempo necesario al paciente para que pueda evacuar todas sus dudas, todas sus inquietudes que tenga, todas las consultas que quiera hacer, darle ese tiempo que generalmente no sucede cuando uno se va a aplicar un inyectable. Esa es una casualidad, porque cuando a uno le van a aplicar un inyectable, le aplican un inyectable, el paciente se fue y probablemente no lo veamos más, salvo que sea un tratamiento que ya requiera varias aplicaciones. ¿Y qué le decimos también? Que bueno, la probabilidad de que pueda tener dolor en el sitio de la aplicación, le informamos que este dolor puede aparecer en las horas posteriores a la aplicación y que puede durar entre 2 y 3 días y generalmente va cediendo, pero esto depende de cada paciente en particular. Yo tengo pacientes que no manifiestan una molestia significativa, no requieren analgésicos indicados posteriormente por su médico, e incluso hay algunos que hacen actividades que a veces no se las recomendamos, pero que la hacen y en la siguiente visita nos manifiestan que no tuvieron ningún tipo de inconveniente. E incluso hay algunos pacientes que tienen muy buena tolerancia durante el proceso de inyectar el fármaco, en cualquiera de los dos lugares. Em, por otro lado, bueno, generalmente, y lo ideal es tener un sitio en particular para llevar a cabo el procedimiento, un lugar que esté bien acondicionado, para que el paciente esté cómodo, tener una propuesta de alguna técnica de relajación para el paciente, porque esto después se va a ir trabajando y ya va a ser una cosa habitual en cada visita. Por ejemplo, escuchar música suave, implementar técnicas de mecánica de respiración suave como para que esté relajado durante todo el procedimiento de la inyección. em, y podemos elaborar también una técnica de aviso de que el paciente siente dolor. ¿Qué es esto? Que el paciente decirle, bueno, mientras yo te estoy aplicando el inyectable, si tenés dolor, moveme una mano, entonces yo me voy a dar cuenta de que él está con dolor y yo qué voy a hacer, voy a detener eh, la velocidad de inyección, espero un par de segundos, le continúo si está bien, si puedo continuar y continúo. Entonces yo ya más o menos yo voy a tener un ritmo de aplicación. Y esto al paciente lo va a hacer sentir cómodo porque ve que respetamos sus tiempos y esto hace que, bueno, se sienta más contenido y más seguro. Hasta el final del procedimiento. Bueno, la preparación, esto es una preparación básica que todo profesional de la enfermería la conoce, ¿no? Finalmente, bueno, procedemos al lavado de mano, ¿para qué? Para tener contacto con el material que vamos a utilizar. Comprobamos la fecha de vencimiento, el empaque indemne de los dos fármacos y también del material descartable que vamos a utilizar. Y nos aseguramos de tener todos los elementos necesarios. Em, recordamos que la rilpivirina tiene que tomar temperatura ambiente. El cabotegravir no requiere esto porque no está refrigerado. Y una vez que, bueno, que comprobamos esto, nos colocamos los guantes de examinación, no hace falta que sean estériles, y procedemos a preparar la medicación. Ambos fármacos, ambos viales tienen que ser homogenizados, lo agitamos 10 veces y fijamos que el contenido esté uniforme antes de proceder a retirar el contenido con la jeringa. Em, una vez que nosotros hicimos este procedimiento, bueno, los materiales bueno, van a ser algodón, alcohol, jeringas, agujas de los calibres que sea necesario, guantes estériles a granel, perdón, no estériles a granel, un descartador para material corto punzante y un contenedor para descarte de residuos patológicos con bolsa roja. Y fundamental y muy importante es resguardar el pudor del paciente, que el paciente esté en un lugar que se sienta protegido y contenido.
Eh, una vez que nosotros ya hicimos estos pasos, le vamos a indicar al paciente cuál va a ser la posición que él va a adoptar, de decúbito prono, boca abajo, eh, y le permitimos que tome el tiempo necesario para que los glúteos estén lo más relajados posible. Algunos pacientes tienden a ponerse las manos abajo del abdomen o se ponen así. Bueno, nosotros vemos si a pesar de esa postura que él adopta, los glúteos están bien relajados. Porque incluso algunos cuando esto por ahí no figura en la diapositiva, pero yo lo comento porque a veces sucede que el paciente cuando lo pinchamos el glúteo se contrae por reflejo y tenemos que esperar que vuelva a su condición normal, porque si no ofrece resistencia al momento de inyectar. Siempre examinamos los glúteos previamente para ver en qué condiciones está. La zona ventroglútea también examinamos todo, la zona ventroglútea y la zona dorsoglútea. La zona ventroglútea Superoexterno propone menor riesgo vascular, mejor absorción. Si bien para algunos puede ser desconocido, bueno, en este caso para cabotegravir y rilpivirina es el lugar de elección. También tenemos el cuadrante superior del glúteo mayor, la zona dorsoglútea, conocida por todos, pero bueno, en este caso, si bien es una alternativa, vamos a buscar el lugar de elección para aplicar, que es la zona ventroglútea. Después también tomamos en cuenta el índice de masa corporal del paciente, si es un índice corporal mayor a 30, es un paciente obeso. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a tener que por ahí visualizar la zona ventroglútea, pues nos puede costar un poquito más, pero bueno, una vez que uno empieza a trabajar en la técnica, ya después se hace mucho más fácil. Esto que va a requerir que por ahí también tomemos en cuenta el calibre de la aguja que vamos a utilizar. Si no es una 48, vamos a pasar a una 58, que es un calibre un poquito más largo, para poder llegar al lugar deseado, al lugar al plano muscular. Y perdón, una cosa que yo tengo en cuenta siempre es que algunos pacientes se disponen a estar parados para la aplicación. Yo no lo recomiendo ante la posibilidad de que el paciente se pueda descompensar, se pueda hipotensar, se caiga y vamos a tener un paciente que vino para una aplicación con una fractura de cráneo. Entonces, la idea es evitar que el paciente se pueda descompensar. Una vez que terminamos el procedimiento, lo que hacemos es esperamos que el paciente se recupere, que esté en condiciones y que pueda reincorporarse y deambular. Bueno, acá como pueden ver, bueno, nos colocamos guantes estériles, utilizamos la técnica de aplicación en Z. Yo voy a mostrar acá con una parte de un maniquí cómo es la técnica de aplicación en Z. Tal vez algunos no lo conozcan, pero es muy útil. Generalmente cuando uno va a aplicar, lo que uno hace es, una vez que uno ya tiene el lugar seguro de la punción, lo que uno va a hacer va a traccionar la piel, ¿sí? A favor de unos milímetros. Una vez que está traccionado, uno mantiene la posición de la mano y entonces lo que hace es aplicar, perdón, una vez que uno traccionó correctamente, uno lo que hace, aplica, llega en profundidad al plano a donde uno quiere llegar, inyecta, y una vez que uno inyecta, retira y suelta inmediatamente la piel. Lo que uno va a hacer después, va a agarrar una torunda de algodón o una gasa y va a hacer una compresión firme y sostenida sin masajear. Esto es para que esta técnica impide que haya retroceso del fármaco hacia afuera y perdamos dosis. ¿eh? Después, también, esta zona conocida por todos, que es la zona dorsoglútea, cuando nosotros vamos a ubicar la zona ventroglútea, lo que vamos a hacer con la mano contraria al lugar donde vamos a aplicar, en este caso es el lado izquierdo del paciente, yo lo que voy a usar es mi mano derecha. Lado izquierdo, mano derecha, y viceversa para el otro lado. Lo que yo voy a hacer como un pequeño masaje, voy a ubicar el trocánter mayor, ¿sí? Que es similar como si yo tocara por debajo de la piel una pelotita de golf. Una vez que yo lo ubiqué,
mi dedo índice va a apuntar a la espina ilíaca, ¿sí? Y recorriendo la cresta ilíaca, todo aquí, yo lo que voy a hacer, voy a correr un poquito mis dedos, y en un punto imaginario entre las dos falanges de mi dedo, que se forma una V, yo ahí voy a elegir el lugar de punción. ¿Cómo voy a hacer? Voy a sacar el capuchón y voy a inyectar justo aquí. ¿Eh? En profundidad, una vez que terminé de aplicar, tracciono, porque yo ya traccioné pues, con la técnica de aplicación en Z, y una vez que inyecté, retiro, suelto la piel y hago la presión con la gasa para que evitar el retroceso del fármaco. Em, ¿Quedó claro esto? ¿Seguro? ¿Se vio bien? Bueno. Em, Perdón. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos para los pacientes? Evitar realizar actividades como deportes de contacto. ¿Por qué deportes de contacto? Porque hay algunos que por ahí van a hacer, no sé, algún deporte que pueda tener algún golpe o algo, entonces le recomendamos eso. Actividades de gimnasio, porque hay algunos que hacen musculatura en las piernas, tampoco se lo recomendamos, o andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque hay algunos, por eso yo digo, en el transcurso de todo este tiempo, cuando el paciente viene con dolor, siempre nosotros recaudamos datos antes del procedimiento y le preguntamos qué hizo. Porque hay algunos que nos dicen, no tuve dolor a las 24, 48, 72 horas. 5 días después empecé a sentir una molestia. ¿Y qué estuviste haciendo? Como yo no tenía molestia, me fui a andar en bicicleta. ¿Eh? Hay otros que nos dijeron, 15 días después un paciente me dijo, estaba con mi perro, el perro me saltó, me caigo sobre mi glúteo y tuve un dolor muy intenso en el lugar de la aplicación. Esto que muestra que algunos pacientes lo manifiestan así, otros no, ninguno. A veces me dijo, no, yo 20 días después estuve con dolor. Esto no ocurrió, pero bueno, estamos atentos a lo que puede ocurrir. Le recomendamos al paciente el contacto con el médico si experimenta dolor intenso o limitante o la aparición de algún síntoma que sospeche que puede estar vinculado a la aplicación del fármaco. Eh, Perdón, la anterior, me quedó algo. Bueno, y le informamos esto de que pueda tener dolor en el lugar de la aplicación. Eh, Algunos pacientes toleran generalmente bien, algunos pacientes toleran sin ningún tipo de problemas. La siguiente. Después bueno, es importante llevar un registro de cada paciente, de las novedades que presenta cada paciente en cada cita. ¿Por qué? Porque esto nos va a abrir un perfil de cada paciente y cómo nosotros tenemos que estar dispuestos para cada vez que vamos a atender a cada paciente. Em, y porque esto proporciona un seguimiento para control de las reacciones que tenga en el lugar de la inyección, si las tiene, y vemos también la de tolerancia que tiene cada paciente en particular. Y esto también es muy importante, considerar informar al paciente si por cuestiones laborales o personales yo puedo ser reemplazado, por ejemplo, eh, por otro enfermero, por otro profesional, porque siempre hay que tener en cuenta que nosotros logramos, yo por lo menos en todo este tiempo he logrado una empatía muy, muy significativa, hay un vínculo muy, muy sólido y el paciente siempre está expectante de cuando llega de si estamos lo que hacemos este procedimiento. Yo creo que, bueno, esa es la experiencia que yo quiero compartir con ustedes y espero que, bueno, que sirva. Si alguno tiene alguna duda. Ah, perdón, me faltaba. Bueno, tengamos en cuenta que cabotegravir y rilpivirina es de uso exclusivo para inyección intramuscular, no se administra por vía intravenosa, no se aplica en pacientes que tengan tratamientos, que estén anticoagulados o que tengan tratamientos por problemas de coagulación, y no se aplica tampoco vía intramuscular ni cabotegravir ni rilpivirina en pacientes con relleno e implantes glúteos. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias.
Muchas gracias, Marcelo. No sé si hay alguna pregunta. No. Acá yo tengo una pregunta para el doctor Córdoba. Quería consultarle qué muestran los estudios de vida real en relación a pacientes obesos y riesgo de falla virológica. Bueno, por respecto. ¿Ya ahí? No, perfecto. Hola, hola. Con respecto a lo que es obesidad, digamos, al principio, algunos ensayos, los primeros ensayos clínicos habían mostrado cierta diferencia, no muy significativa, pero cierta diferencia, y había una correlación con eso, con lo que era la farmacocinética de la droga. Cabotegravir a la semana 8, en aquellos que tenían un índice de masa corporal mayor a 30, se veía que tenían un poco menos de concentración plasmática en comparación a aquellos pacientes no obesos. ¿Qué se vio? Se vio que era una cuestión de largo de la aguja. En personas, digamos, con obesidad, el panículo, como dijo muy bien Marcelo, el panículo adiposo es más grueso. Entonces, utilizando una aguja más larga, de 50 milímetros o 2 pulgadas, uno accede al tejido glúteo, que es donde tiene que estar el depósito de estas medicaciones. Entonces, ahí ya también hay estudios farmacocinéticos donde se ve que utilizando la aplicación de cabotegravir con agujas estas más largas, se alcanza el mismo nivel plasmático a la semana 8 en comparación a aquellas personas no obesas. Y con respecto entonces a analizar los factores de riesgo que se habían visto inicialmente, que comenté que la obesidad estaba dentro de uno de los factores de riesgo, vimos que en realidad, cuando está solito, solamente obesidad, la posibilidad de fracaso biológico era de tan solo 0,5%, que es prácticamente la misma que aquellas personas que no tienen ningún factor de riesgo. Y después se vio lo mismo en los ensayos clínicos más nuevos, en vida real, que la obesidad no está cumpliendo un rol específico en cuanto al fracaso biológico, por lo tanto no es una contraindicación para nada una persona con obesidad para que reciba este tratamiento. Obviamente no es lo mismo una persona con índice de masa corporal de 30, 31 que un índice mucho más grande. Eso se evalúa, como dijo Marcelo, paciente por paciente y glúteo por glúteo, pero al principio lo que es términos generales no es una contraindicación para nada. Perfecto, muchas gracias. Y una pregunta para Marcelo es, ¿por qué es necesario explicar la técnica de administración al paciente? Ah, perdón, eso no lo mencioné. Es importante explicarle al paciente por qué vamos a aplicar allí, porque el paciente puede pensar que estamos equivocando la zona de aplicación, porque generalmente, o seguramente tal vez, en las aplicaciones que haya tenido fuera de, de estos fármacos, haya sido en la zona dorsoglútea. Entonces nosotros le tenemos que explicar que este es el lugar de elección y por ello le decimos que el medicamento va a funcionar mejor y que va a tener menos efectos por la aplicación en ese lugar de aplicación. Y siempre, bueno, lógicamente, ¿no? Vamos a observar el lugar para que mostrar al paciente de que está resultando el lugar como lo pensamos en primera instancia. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por su participación en esta ponencia. Muchas gracias al doctor Ezequiel Córdoba y al licenciado Marcelo. Así es que muchas gracias. Damos por terminado este espacio.